El Plan Quirós comienza a proyectar su desembarco en el Senado, donde la correlación de fuerzas aparece como mucho más compleja para el Ejecutivo. El proyecto, que mezcla reconstrucción y rebajas tributarias, ha sido cuestionado por amplios sectores de la oposición. Una de las voces más duras ha sido la senadora socialista Daniela Chiccardini, quien calificó la iniciativa como una ley para los súper ricos, acusando de aprovecharse del contexto de reconstrucción nacional. Conversamos con la senadora por Atacama, Daniela Chiccardini. Bienvenida, ¿cómo está? Gusto de saludarla también y partamos entonces con este ajedrez que se ha dicho, jugada de ajedrez por los diseños de la estrategia para frenar el tsunami que le dicen de ahí entonces desde el gobierno. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo se está viviendo entonces en el Congreso este ajedrez? Yo creo que ha sido una puesta en escena por parte del gobierno bien lamentable, acompañado también de sus parlamentarios oficialistas, donde evidentemente han utilizado también herramientas desde lo reglamentario, pero también desde lo comunicacional, para entorpecer la labor que cumplen los parlamentarios en el Congreso. Porque podemos también discutir si es que las formas también tienen ciertos efectos, a veces no deseados, pero en el fondo yo te quiero decir, Josefa, que en ningún caso se puede cuestionar si es que yo ingreso 50 indicaciones o 2 indicaciones, si es que el ánimo es poder perfeccionar una mega reforma que a vista y paciencia de todos los chilenos y chilenas, es una ley para los súper ricos que beneficia al 1% de nuestro país, perjudicando al 99% del territorio nacional. Entonces, yo lo que le quiero decir es que cuando se habla de una reforma tan sustancial, que tiene profundas consecuencias, que está llena de incertidumbre y de poca claridad, como por ejemplo que va a haber inversión, que va a haber mayor contratación de mano de obra, que esto va a generar también incentivos para la formalización del trabajo. Eso no es tal. Ha quedado en evidencia no solo por el cuestionamiento que hacemos nosotros como oposición, sino que organismos internacionales como el Consejo Fiscal Autónomo, incluso la Cámara Chilena de la Construcción con respecto a la rebaja del IVA en las viviendas, o inclusive voces de economistas que no precisamente vienen de nuestro mundo progresista. Entonces, cuando se pone en cuestionamiento el corazón de este plan de reconstrucción mal llamado, porque uno no puede pretender reconstruir destruyendo derechos sociales, porque alguien va a tener que pagar la cuenta, Josefa, alguien va a tener que pagar la cuenta de la reducción que significa 4.000 millones de dólares que va a dejar de percibir el fisco, el Estado chileno. Y eso se va a traducir en recortes, evidentemente, en beneficios sociales, en educación, en salud, en vivienda. Son temas sensibles para la población chilena. Entonces, yo creo que es poco serio cuando a mata caballo se trata, ¿no es cierto?, de avanzar en algo que tiene una repercusión no solo desde el punto de vista de las arcas fiscales, sino que también para el futuro de nuestro país, que va a ser un futuro incierto. Si lo que está haciendo el gobierno con esta reforma es tirar una moneda al aire para el futuro de Chile. Claro, porque para la gente queda la sensación entonces de que no hay punto de diálogo entre el oficialismo y la oposición. Usted, ¿cómo ha visto la postura del gobierno? ¿Se han acercado al Partido Socialista? ¿De qué manera entonces se ha intentado llegar a acuerdo? Porque para el gobierno lo relevante es sacar el proyecto lo más rápido posible, eh, pero pareciera que no hay política, no hay puntos de encuentro. Es que yo creo que ahí tiene un problema de origen el gobierno, porque la primera señal equívoca que da en conjunto con sus parlamentarios, porque recordemos que esto no solo lo que pasa en el Congreso es producto de
lo que pueda promover un sector político u otro, sino que cuando tú eres gobierno tiene una correlación directa, ¿no es cierto?, tus acciones con lo que plantea también el Ejecutivo, en este caso el gobierno, particularmente el ministro Quirós, que está llevando, ¿no es cierto?, esta reforma esta reforma tributaria de los super ricos. Pero lo que ellos hicieron en el inicio de lo que fue el ingreso de esta reforma fue vetar al Partido Socialista. Fue precisamente dejar fuera del debate democrático en la Comisión de Hacienda al Partido Socialista. Entonces uno no puede llamar al diálogo partiendo por la exclusión, o sea, eso es una contradicción en sí misma. Segundo, nosotros hemos dicho públicamente que separe aguas el gobierno, que separe este proyecto en dos, que deje por un lado la reconstrucción de lo que ha significado la pérdida de vivienda producto del incendio en la región de Valparaíso y en la zona sur de nuestro país, porque eso se lo aprobamos inmediatamente. Y todo lo que significa beneficio para la gente, en eso no hay titubeo ni doble discurso, muy por el contrario, vamos a estar muy disponibles a que esto pueda avanzar rápidamente por las urgencias ciudadanas. Pero en este caso, cuando hablamos de una reforma tributaria, cuando hablamos de que acá se pretende aliviarle la billetera a los súper ricos en desmedro de la gente que más necesita de apoyo del Estado, cuando acá se plantea inclusive debilitar al Estado de Chile, las arcas fiscales, evidentemente esto va a tener una repercusión. Lo que va a plantear al final del día el avance de esta reforma es profundizar las desigualdades en Chile, que con tanto esfuerzo durante décadas se ha tratado, ¿no es cierto?, de ir acortando esas brechas de desigualdad y de inequidad que hay en nuestro país. Cuando acá el gobierno plantea que van a haber 1.500 millones de dólares por crédito tributario al empleo y que esto va a garantizar trabajo, pero cuando se le pregunta en la comisión al mismo ministro Quirós si es que esto efectivamente es así, se cumple y si se va a cumplir este objetivo, él dice que este proyecto no puede garantizar de que vaya a haber más contratación. Entonces yo de verdad siento de que acá incluso hay faltas de respeto a la inteligencia de los chilenos y chilenas. Cuando acá dice de que no van a haber recortes y hay oficios, ¿no es cierto?, que trascienden y que más bien el gobierno se preocupa más de quién filtra el oficio y qué es en vez de preocuparse de lo que contiene ese oficio cuando hablan de reducción de programas sociales para la infancia o la niñez que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la ración de alimentos, o cuando hablan también de la PGU, o cuando hablan también temas de educación. O sea, la gente también ve una cierta inseguridad e incertidumbre cuando transmite el gobierno cosas que al final no son tal. O sea, dicen, no, acá no van a haber recortes, pero después aparecen documentos formales, o sea, está firmado por el ministro Quirúa. O sea, al final uno ve de que hubo una intención, o por lo menos sí se lo plantearon en su minuto, a lo mejor después se echaron para atrás, pero genuinamente lo pensaron. ¿En qué cabeza cabe incluso pensar siquiera recortar temas tan sensibles para nuestra población o para la gente más vulnerable o para los niños que más necesitan del apoyo del Estado? Ese yo creo que el problema que hoy día tiene el gobierno, que no está siendo creíble. Un gobierno que prometió muchas cosas en campaña y que hoy día no es capaz de sostener en lo público y ni tampoco en las acciones. Por ejemplo, en temas de seguridad, le quiero decir que lo que pasó el día de ayer en la comisión, en la Cámara de Diputados y Diputadas, fue una verdadera vergüenza por parte de la ministra de Seguridad. Alguien que le cuesta también poder expresarse, pero también en el contenido, evidentemente es muy débil. Hay una sequía legislativa en materia de seguridad cuando fue la bandera de lucha en la campaña, una de las grandes promesas de este gobierno. Yo acá en la Comisión de Hacienda, la cual soy miembro en el Senado, estábamos esperando a la ministra de Seguridad hace un par de semanas atrás porque íbamos a discutir incentivos para carabineros. Y no llegó y mandó una excusa. Pero renglón seguido dijo, no, pero va el subsecretario de Seguridad. Y el subsecretario manda otro comunicado diciendo que tampoco iba a poder asistir.
Entonces llevamos más de un mes sin poder avanzar en el incentivo de Carabinero, que se supone que es una institucionalidad que tenemos que acompañar y ayudar, y que además Carabinero está esperando hace mucho tiempo poder perfeccionar la carrera de Carabinero. Entonces, cuando hablamos de temas de seguridad, brillan por su ausencia acá en el Congreso, porque no hay legislativamente proyectos en debate, pero cuando se habla de rebajarle el impuesto a los súper ricos, llegan a correr acá en el Parlamento. Entonces, esa es la inconsecuencia y la incoherencia desde los discursivos versus, ¿no es cierto?, con respecto a las acciones concretas que uno debiese ver por parte del gobierno. Usted, bueno, hay que seguir cómo se va a ir desarrollando esto del plan Quirós, pero en el Senado la cosa puede cambiar. ¿Ha visto usted una disposición diferente de sus colegas, los senadores de Chile Vamos, respecto a temas bastante polémicos como esta idea entonces de rebajar, de eliminar las contribuciones? ¿Cuál es la postura que le han expresado ahí sus colegas? Mire, nosotros aún no hemos discutido en el detalle lo que va a salir de la Cámara de Diputados porque eso aún no se resuelve. La Cámara aún está en su primera etapa revisando en particular en la Comisión de Hacienda, pero esta propuesta, este texto que presenta el gobierno todavía tiene mucho que transitar en su proceso legislativo, por lo tanto puede también tener ciertas modificaciones, sin perjuicio de que sabemos que tiene grandes ejes que pareciera ser que el gobierno no tiene ninguna disposición en mover ningún ápice, precisamente lo que han planteado y que ha tenido observaciones desde el mundo, ¿no es cierto?, de la economía y también desde el mundo político. Mm. Dicho eso, nosotros estamos disponibles a poder debatir una iniciativa que en los hechos tenga beneficios para nuestro país. Y Mm. lo que nosotros estamos viendo es que tosudamente han insistido en una propuesta que muchas voces han cuestionado desde lo técnico y que genera mucha incertidumbre para el futuro de nuestro país en términos económicos y de crecimiento. Yo creo que es importante decir que estamos de acuerdo con el crecimiento. Estamos de acuerdo de que existe crecimiento económico en Chile. ¿Qué duda cabe? Pero que ese crecimiento le llegue a todos los chilenos y chilenas, no a unos pocos. Por eso, como diputados socialistas, que también nos sumamos, senadores socialistas, hicimos entrega de una propuesta que le llamamos Chile crece para todos. Y esa propuesta la entregamos en La Moneda el viernes pasado y tiene tres ejes principales. El primero, que tiene que ver con el alivio inmediato para el bolsillo de las familias chilenas. Porque cuando hablamos de crecimiento, no puede ser que solo pongamos el foco a el perdonazo de grandes capitales para poder repatriar, ¿no es cierto?, sus capitales y que sea un alivio fiscal para ellos, sino que también debiésemos pensar en esa gente que está endeudada, en esa gente que por distintas razones están en DICOM, que todavía están en una lista negra en el banco, que no han podido reinventarse, que no han podido buscar otras alternativas bancarias para poder salir adelante quizás con un nuevo emprendimiento. Yo creo que hay cuestiones que son también tremendamente sensatas y de sentido común y que la gente también está esperando de la clase política que nosotros demos ciertas señales. Por ejemplo, nosotros creemos que es muy importante lo que planteaba el PDG con respecto a la devolución del IVA, pero nosotros creemos que no solo tiene que ser en los pañales, los medicamentos, sino que también en la canasta familiar y, ¿por qué no?, también, por ejemplo, en el Internet, que es un servicio básico que evidentemente nos permite tener oportunidades para la gente en términos laborales, en términos de conocimiento, para poder emprender, para poder estar a tono en esta revolución digital, que si es que no nos sumamos, nos estamos quedando atrás y estamos empobreciendo mucho más a la gente que no está teniendo acceso a estas nuevas herramientas digitales y tecnológicas. El segundo eje que planteamos nosotros tiene que ver con empleo digno y nosotros creemos que el foco hay que poner en la capacitación particularmente de trabajadores cesantes, pero también de mujeres y de jóvenes,
porque son precisamente ellos los que están teniendo también un problema real en el contexto de, insisto, la revolución digital, donde la automatización y la máquina están reemplazando a la gente, al hombre, a la mujer, a esa persona que antes pesaba el pan, hoy día hay una máquina, la que estaba en la caja del supermercado, hoy día hay una máquina. Entonces hay que pensar en la reinversión laboral, y eso es parte también del acompañamiento que hay que hacer con la capacitación. Y el tercer eje tiene que ver con el futuro de Chile, de ese crecimiento económico y productivo. Y nosotros tenemos un tremendo potencial en Chile, como la generación de energía, como mirar al océano con otros ojos. Tenemos un tremendo potencial. Yo soy bióloga marina de profesión y quiero decirle que nosotros incluso tenemos ahí, por ejemplo, biocombustible. Entonces podríamos estar como país pionero avanzando en el desarrollo de otra industria, de pensar en el valor agregado de nuestros productos, materia prima que solo estamos exportando, pero que no estamos dejando nada acá en nuestro país. Esa propuesta se le hicimos llegar al gobierno, pero no hemos tenido retorno, no hemos tenido voluntades políticas para sentarnos a conversar, no han querido separar el proyecto de reconstrucción para pensar en serio de una reforma tributaria que hable, ¿no es cierto?, de crecimiento, pero que no solo beneficie al 1% más rico de Chile. Entonces, partimos mal y probablemente esto puede terminar peor. Senadora, ¿usted ha visto al ministro Quirós? ¿Qué le parece? ¿Se ve como el ministro más empoderado? Algo que muchos dicen, muchos analistas dicen. ¿Cómo lo ha visto usted en el Congreso? Yo he visto a un ministro soberbio, a un ministro que trae también de su experiencia personal y laboral. Recordemos que él tiene también situaciones que le generaron también un daño a los chilenos. Cada vez que Quirós aparece, el bolsillo de los chilenos cada vez se les genera un impacto. Cada vez que Quirós aparece, a Chile le ha ido mal, sin ir más lejos lo que pasó con las colusiones, el cual él fue asesor, ¿no es cierto?, de informes precisamente de las empresas que se terminaron coludiendo, pero también él llega inmediatamente al Congreso tomando una decisión política, porque se podría haber prevenido, pero él fue el ideólogo del bencinazo, que le encareció la vida a los chilenos y chilenas de facto, donde no solo los productos, sino que las condiciones que hoy día se han ido generando con mayor dificultad para poder sacar el mes en términos de la economía familiar chilena, ha sido aún más impactante después de la decisión que tomó el ministro Quirós. Y además sus palabras duelen, porque él a veces es muy poco empático, o más bien no tiene esa capacidad de ponerse en el lugar de esa gente que sufre, de esa familia que necesita ayuda, o de ese chileno que la está pasando mal. Por lo tanto, yo creo que el ministro Quirós es un peligro público. El ministro Quirós es una persona que es insensible y que no es capaz de pensar en la mayoría de los chilenos, sino que solo es empático con el 1% más rico de nuestro país. ¿Y sigue pensando que se tiene que ir? Yo creo que el ministro Quirós debiese dar un paso al costado. Y lo dije en la sala de sesión del Senado, y sostengo con mucha fuerza y me confirma que lo que dije en su minuto cada vez ha tenido más adhesión y tiene sentido común por parte de la ciudadanía, de que es un ministro que le ha hecho daño en estos pocos 2 meses que lleva el gobierno, y que ha generado un impacto en la microeconomía familiar que evidentemente le ha hecho la vida más difícil a los chilenos y chilenas. ¿Y no le parece un poco apresurado pedir la salida pensando que se lleva 2 meses? Incluso esta solicitud usted la hizo hace una semana atrás y fue bastante criticada. Mire, yo creo que la adhesión ciudadana y lo que piensan los chilenos y chilenas están más conectadas con lo que nosotros planteamos en la sala, más que fuera del sentido común. Y lo vuelvo y lo voy a seguir sosteniendo. Creo que el ministro Quirós le hace un daño a nuestro país. Mm.
Ya para ir cerrando, senadora, usted también ha recibido críticas de sectores de la izquierda, yo les decía, especialmente por el tono o la forma de hacer oposición. ¿Cómo recibe esas críticas? Yo creo que cuando la discusión se entorna a el tono o la forma es porque ya no hay ningún argumento de fondo. Cuando la discusión se pone como foco de cómo hoy día los distintos parlamentarios y en este caso quienes somos parte de la oposición, lo importante es el perfil o la performance. Creo que es cuando ya no existen más argumentos para poder sostener que ha existido un gobierno que no ha estado a la altura de las grandes expectativas que tenía la ciudadanía. Acá han existido muchos errores y lo que nosotros hemos hecho como oposición es dejar en evidencia que acá hubo errores, pero errores profundos. Porque le quiero decir de que cuando se sostiene por parte del gobierno un discurso que hay una estrechez fiscal, que no hay plata, que no hay plata y que no hay plata, pero resulta que si hay plata para el presidente para hacer estos grandes banquetazos con sus amigos universitarios, que todos los chilenos y chilenas tienen que finalmente pagarle la nostalgia universitaria al presidente, y que además dice de que no, que acá se pagó con plata del bolsillo del presidente, cuestión que al final la Contraloría dice otra cosa distinta y que el presidente termina asumiendo ese error. Cuando acá han existido posiciones del gobierno en los cuales nosotros hemos hecho uso de un rol que significa poner, ¿no es cierto?, los antecedentes de la Contraloría y la Contraloría todas esas observaciones la ha acogido y ha iniciado procesos de investigación, es porque todas esas denuncias han tenido sustento jurídico. Entonces, hemos hecho lo que corresponde, sobre todo cuando hay una incoherencia en la narrativa por parte del gobierno y que esa narrativa la han justificado para tomar malas decisiones que han dañado la vida de los chilenos y chilenas. Perfecto, muchas gracias, senadora Chicardini, por haber estado con nosotros y comentar el futuro de este plan Quirós. Que esté muy bien. Chao, chao, que esté muy bien.